Debería entonces no leerse de tal manera amó Dios al mundo, sino de tal manera odió Dios al mundo. Sé que le puede asombrar lo que acabo de decir, pero es que si lo leemos desde un punto de vista de la cristiandad, del dicho texto judío, eso es lo que está diciendo. Porque Dios estaría en ese momento sentenciando a prácticamente el mundo entero, al 99.9% del mundo entero en aquel momento. Así que ni el término todo el mundo, ni el término toda persona siempre debe interpretarse en términos universales. Hay que comprender el contexto y hay que saber cuándo una persona de una etnia en particular está hablando en términos etnocéntricos, haciendo referencia a su propia etnia, y puede llamar a su tierra el mundo, a su contexto el mundo, a su gente el mundo. Y Josué dijo: he hablado a todo el mundo. El contexto es: hablé en la sinagoga, en el templo donde los judíos se reúnen. El Dios de Israel, repito, puede ser también el Dios de los otros pueblos. Ese no es el punto de enfoque. El enfoque de estos textos judíos es lo que Dios quiere para el pueblo israelita. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que comisionó a Josué para que todo el que cree, todo el que permanece firme en Josué, no se pierda, sino que tenga la vida eterna, esto es, una vida trascendente. Si lo interpretamos bajo los lentes teológicos de la cristiandad, descontextualizando el texto citado como si se tratase de un plan de salvación para el mundo entero, debería entonces no leerse de tal manera amó Dios al mundo, sino de tal manera odió Dios al mundo. Sé que le puede admirar, asombrar lo que acabo de decir, pero es que si lo leemos desde un punto de vista de la cristiandad, del dicho texto judío, eso es lo que está diciendo. De tal manera Dios odió al mundo que envió, comisionó a Josué. ¿Por qué digo esto? Porque Dios estaría entonces, desde el punto de vista de la cristiandad, estaría en ese momento sentenciando a prácticamente el mundo entero, al 99.9% del mundo entero en aquel momento. Es decir, desde el día 1 en que Josué comenzó a enseñar públicamente y no se daban por enterado, porque imagínense, Judea es un punto realmente, si tomamos en cuenta toda la tierra habitada en el primer siglo, casi todo el mundo, quienes no se enteraron de la existencia de Josué hasta nuestros días, estamos hablando de más de 2000 años de historia, todas esas personas fueron sentenciadas a la muerte eterna, a la perdición, con términos de la cristiandad. Fueron sentenciados por ese Dios que supuestamente ama a todo el mundo y preparó un plan de salvación para todos. Y esto es que creyeran en una sola persona que se manifestó en una tierra diminuta, la Judea del primer siglo. Rey de Israel, ¿usted cree, repito, algún hombre de Corinto que no fuese judío, que no fuese israelita, que no tiene nada que ver con la etnia israelita, ¿usted cree que le importase o comprendería acaso lo que significa el Mesías se ha manifestado en la tierra de Israel con un plan de redención, expiar los pecados a través de su muerte? Esto no tiene sentido alguno para el no israelita que estuviese desconectado de la realidad judía, de la cosmovisión judía, de la Torá, del Tanaj. Hasta el día de hoy, ese Dios que supuestamente amó todo el mundo, realmente lo que ha sentenciado a todo el mundo. Entonces, esa proyección de que Dios amó a todo el mundo y entonces preparó un plan de salvación a través de un hombre es simplemente la expresión de una religión con intereses imperiales, una religión que trata de ser universal, que no toma en cuenta las realidades de las diferentes etnias y de diferentes pueblos, simplemente quiere obligar a todo el mundo. Estimados, sé que es triste, que es doloroso esto que estoy diciendo, pero el cristianismo evangélico ha heredado este concepto y lo que ha hecho es enviar, ¿cómo le llaman? Misioneros a todo el mundo, a todas selvas habidas y por haber, a lugares remotos de la tierra. ¿Para qué? Para que salven a esos pobres ignorantes. Porque si creen
en ese Dios encarnado, creen que Él vino y murió por los pecados de ellos, entonces ellos alcanzarán la salvación. De lo contrario, ese Dios, entre comillas, que amó todo el mundo, simplemente ha sentenciado a más de medio mundo hasta nuestros días. Y la pregunta sigue siendo la misma, que yo sé que es coherente, Abdiel, pero allí dice, en el texto que ha citado, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y envía a Josué, lo comisiona para rescatar al mundo. Bueno, no es que lo diga, estimados, es cómo se comprende. No podemos sacar un texto fuera de contexto. El mundo, ese término, el mundo, para estos escritores es simplemente su mundo. Estos escritores están hablando del mundo en un término etnocéntrico. Léalo por usted mismo. Mire, le voy a citar. Yo he hablado abiertamente al mundo. Juan 18:20. Y Josué habló públicamente posiblemente 3 años, para ser bastante conservador con lo que está registrado allí. 3 años. Y Josué dice, yo he hablado abiertamente al mundo. ¿A qué mundo se refiere Josué? Vamos a usar la lógica. Josué había salido del marco de la tierra de Israel, pisó tierras en Siria, podemos decir, pero ¿qué es Judea y las afueras de Judea en el primer siglo comparado con el mundo habitado en el primer siglo? ¿Cómo puede Josué decir, yo he hablado abiertamente al mundo? Juan 18:20. Puede decirlo si comprendemos el texto en un sentido etnocéntrico. Los judíos están hablando del mundo, haciendo referencia a su mundo, a su realidad, a su tierra. Entonces, ¿cuál es el mundo al que Josué se refiere que él les había hablado? Hay que seguir leyendo el texto en contexto. Y Josué dice, repito el texto, Juan 18:20, he hablado abiertamente al mundo. Sigue diciendo el texto, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Ya podemos entender contextualmente qué significa el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Es el mundo judío. No estoy judaizando un texto judío. No estoy hebraizando un texto hebreo de concepto. Estoy analizando con ustedes el texto en contexto. Y claro, alguien me diría, bueno, eso es una evidencia interna. Bueno, te voy a compartir evidencia externa para que comprendas que el judío, como cualquier otra etnia, es etnocéntrica en ciertos momentos. Es decir, se enfoca en su propia etnia sin tomar en cuenta las implicaciones que esto pueda tener o la realidad que implique para otros pueblos. En el Talmud de Babilonia, en el Tratado Yevamot, o sea, una literatura judía ancestral, dice en la página 62b que el mundo estuvo literalmente, Haolam, el mundo estuvo desolado durante muchos años hasta que el rabino Akiva se allegó a los rabinos que vivían en el sur de Israel y les enseñó. ¿Usted cree que el autor de esta cita del Tratado Yevamot, página 62b, cuando se refiere a un mundo desolado, antes que Rabí Akiva enseñara a los rabinos del sur, si usted cree que se refiere al mundo entero en general, a toda Asia? El rabino Gamliel, después del año 80, este es el nieto del Gamliel mencionado en el libro de Hechos, su nieto, Gamliel II, en el año 80, tras la destrucción del templo, dijo en una reunión, toda persona, Kol Adam, todo ser humano, debe recitar todos los días las 18 bendiciones que conforman una tradicional oración judía. ¿Usted cree que el rabino Gamaliel en el año 80 de la era común, cuando se refirió toda persona debe recitar 18 bendiciones, se refería al mundo entero? Así que ni el término todo el mundo, ni el término toda persona siempre debe interpretarse en términos universales, en términos generales.
hay que comprender el contexto y hay que saber cuándo una persona de una etnia en particular está hablando en términos etnocéntricos, haciendo referencia a su propia etnia, y puede llamar a su tierra el mundo, a su contexto el mundo, a su gente el mundo. Y Josué dijo: he hablado a todo el mundo. El contexto es: hablé en la sinagoga, en el templo donde los judíos se reúnen. De tal manera amó Dios al mundo, es el mundo israelita. ¿Por qué? Porque Dios no quiere al resto de los pueblos. No, esa es una interpretación errada, anacrónica. Ya por el hecho de comprender el texto en sentido etnocéntrico, el autor se está enfocando en la realidad del Israel, sin hablar, digamos, negativamente o impartir juicio negativo sobre otros pueblos. Seguramente los judíos saben que el Dios de Israel también puede ser el Dios de todos los pueblos, de todas las etnias. Jonás se dirige a Nínive para decirle a la gente de Nínive que se arrepientan de su mala conducta. Pero Jonás no va con la Torá a predicar Torá y mandamientos que son para Israel a la gente de Nínive, porque existe una alianza desde la cosmovisión hebrea, judía, israelita, y esta es: el Dios, el Creador, ha hecho una alianza con el pueblo de Israel. Nos ha entregado Torá y mandamientos y tenemos que vivir bajo ellos. Una vez que los pongamos en práctica, nuestro país, nuestra nación, nuestro mundo podrá irradiar luz al resto de los pueblos. Esa es la misión. Y es en ese sentido donde el autor del libro de Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo que comisionó a Josué. ¿Para quién? ¿Para el mundo entero? No es así, estimados. Sé que es difícil de comprender porque hay prácticamente más de 1500 años de tergiversación a la hora de interpretar. No es que los textos se han cambiado, es que se han mal interpretado. Y cuando la gente oye: de tal manera amó Dios al mundo, el que oye, si no es israelita, saca eso de contexto y pues dice: ese es un mensaje para todo el mundo. Así que tengo que aprovechar el tiempo, porque si mi vecino muere sin aceptar, irá al infierno. Y entonces queda de mi parte, me sentiré culpable porque no le prediqué el plan de salvación a todo el mundo. Finalizo con esta otra cita para contextualizar. Juan 8:26. Y Josué dijo, según el autor: muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes. Lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo. Otro versículo en el que Josué está diciendo que está hablando al mundo. Además del anterior que dijo: esto lo he hablado al mundo. Ya sabemos cuál es el mundo. No, Josué no viajó a la China. Josué no viajó al continente americano. Recuerden, estimados, entonces, cuál es el contexto de los textos. Y vamos a aprender también, es lo que propongo una y otra vez en cada charla, a ser humildes a la hora de leer los textos. Humildad significa reconocer nuestras carencias, reconocer nuestra falta de información, nuestra falta de conocimiento. No hay nada malo con no saber. Lo malo es que hacer creer a los demás y a nosotros mismos que sabemos todo, que podemos abrir cualquier texto e interpretarlo porque yo lo sé todo, porque tengo lógica y lo puedo interpretar. No, estimados, estamos hablando de un documento de hace 2000 años. Es como querer abrir un libro de historia china sin informarnos cómo vivían los chinos de hace, digamos, si el libro es de hace 1000 años, cómo vivían los chinos de hace 1000 años y cuál era el contexto sociocultural de la China de hace 1000 años. Sería un total absurdo. Podemos aplicar la lógica, pero una lógica contextual. Así que lo que quiero que comprendan es muy sencillo, que el contexto de estos textos no permite que se elabore un mensaje universal. En efecto, la Torá tiene mandamientos universales, pero el mensaje, la manera en que se escribió, es a través de una etnia, de una cultura, escrito en esos términos. Y si queremos comprender la Torá y estos libros también que estamos estudiando de origen judío, tenemos que comprender entonces que el mensaje
está codificado en los términos de la etnia israelita de hace 2000 años. El Dios de Israel, repito, puede ser también el Dios de los otros pueblos. Ese no es el punto de enfoque. El enfoque de estos textos judíos es lo que Dios quiere para el pueblo israelita. Si Dios le envía un mensaje al pueblo israelita a través de los profetas, obviamente el enfoque, el contexto, todo es respecto al pueblo israelita. Y quizás por aquí y por allá otra sección donde mencione las implicaciones con el resto del mundo. Pero el enfoque es el pueblo de Israel. Alguno pudiera decir, yo creo, para tomar en cuenta también otras opiniones, ¿cómo entonces, Abdiel, cómo se tergiversó este mensaje que estás diciendo? ¿Cómo pasó que un mensaje judío se tergiversó y se creó de este mensaje tan judío una religión universal, la cristiandad? ¿Quiénes están formando las comunidades en la diáspora? Ya mencionamos los judíos observantes, los conservadores de las costumbres de Judea, pero también los helenistas, los helenos, los judíos adaptados, educados, asimilados a la cultura griega. Y estos helenizados son el eslabón para que el mensaje genuino de Israel llegue a los paganos, a quienes no tienen la menor idea del mensaje original. Así que, ¿cuál fue el eslabón que se rompió? ¿Cuál fue el medio de conexión entre los conservadores de las costumbres de Judea y los paganos? Los helenistas. De allí surge entonces el cristianismo, la cristiandad, que es la descontextualización de esta realidad. El asimilado a las costumbres helénicas, el educado en las costumbres helénicas, se lo transmitió al pagano y el pagano lo acaba de tergiversar completamente porque no tiene conexión alguna con la raíz original. Eso es lo que pasó. Espero se haya entendido. Repito que es muy difícil comprenderlo, pero es la realidad.